Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy cambié un poquito de ambiente. Hoy en un ambiente más cálido, pero lleno también de mucha información y de ganas de compartir conocimientos sobre un tema que sé que todos ustedes pues los apasiona y que lo han ido revisando no solamente en este curso, sino en otros que han recibido. Vamos a conversar hoy sobre, como quien dice, nos vamos a ir acercando cada vez más al final del propósito de esta carrera que tiene que ver con las estrategias de comunicación de mercadeo responsable. Y para eso, pues necesitamos conocer un poco sobre para quién vamos a trabajar esas estrategias de comunicación. Y vamos a ahondar hoy la conversación. La conversación va a estar enfocada en hablar sobre las partes interesadas. Eh, la, el concepto, lo habíamos hablado, viene a recobrar un gran valor el tema de los intangibles, todo lo que son relaciones en las empresas, específicamente cuando hablamos de personal, los públicos internos, los públicos externos. Lo más valioso de esto es la relación que se logre, que la empresa logre tener con estos grupos de interés. Esa relación cobra un valor mayor como intangible porque lo va a ir convirtiendo en una razón para ganar su lealtad, en una razón para mantenerlo ahí presente siempre, defendiéndonos, ¿verdad? Porque también se trata de convertirlos en promotores. Entonces, a través de las relaciones vamos a ir fortaleciendo lo que las personas piensan de nuestra empresa. Es un intangible, como lo habíamos visto en una clase anterior, que año tras año ha ido recobrando el conocimiento, el valor profesional de cada uno de los colaboradores, por ejemplo, viene a ser un intangible que cobra cada vez más valor. Antes las marcas no invertían en intangibles, no invertían tal vez en su recurso humano, para citar un ejemplo, pero hoy, de los años 70, en donde los intangibles y las empresas invertían alrededor de un 50, un 40%, a los años ahora, como una década del 2000, ya hay empresas que hacen ese reconocimiento e invierten hasta un 80, un 90%. Entonces, lo más importante es arrancar pensando en que cuando hablamos de partes interesadas, estamos hablando de un activo intangible de las empresas y de la organización, en la cual se debe prestar o dedicar tiempo y sacarle provecho, por supuesto, en función de los aliados que queramos conseguir. El concepto, para empezar a hablar de dónde surge este concepto o cómo podemos identificarlo. Hemos oído muchas veces estas palabras a diferentes interlocutores. Nosotros mismos tendemos a utilizar las palabras para hablar al final, el concepto al que queremos llegar. Estamos hablando de socios estratégicos, como algunas personas lo acuñan cuando se refieren en presentaciones empresariales. Públicos de interés, también lo escuchamos en una época, y lo digo que me gusta detenerme aquí contando que al inicio, cuando yo trabajaba el tema de responsabilidad social en la banca, era este concepto el que se asociaba a la responsabilidad social, público de interés en lo particular. A mí todavía hay gente que lo usa, no me gusta, porque sigue reflejando una relación unilateral. Por lo menos a mí no me parece en esta coyuntura usarlo, y menos ahora con lo que nos ha pasado en pandemia. Partes interesadas y stakeholder son los dos frases, palabras que se están usando ahora más frecuentemente cuando entramos a hacer trabajos y análisis de sostenibilidad. Y ya veremos. Y bueno, públicos, que es la palabra que empresarialmente se ha utilizado, bueno, no sé, 30 años hacia atrás, ¿verdad? Que incluso en comunicación, cuando yo estudiaba comunicación, se hacía la diferencia de que una empresa tenía solamente dos públicos: el público interno y el público externo. Cuando más adelante nos fuimos dando cuenta que solo internamente podía tener una organización hasta 10 públicos internos, no solamente los colaboradores, ¿verdad? Y bueno, poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, nos damos cuenta que también los públicos externos no son solo los clientes, sino luego
Entonces les decía que las palabras que más se acercan al concepto que nosotros estamos revisando en la maestría es el de partes interesadas o stakeholders, como lo acuñó, ¿verdad? La primera persona, ya lo vamos a ver entonces, para definirlo y partir de una definición común, de un sentido común en este aprendizaje, vamos a decir, y creo que ya ustedes lo valoraron con otros profesores, es que estamos hablando de aquellas personas, y no solo personas, sino también organizaciones que están alrededor de nuestra empresa y se ven afectadas por no solo las decisiones, ¿verdad? Porque hay decisiones y hay acciones planteadas. Todas esas acciones que haga la empresa que vayan a impactar a las personas, o sea, estas personas, estas organizaciones son llamadas públicos, partes interesadas, perdón, y stakeholders, como lo acuñó, que fue una palabra que utilizó Edward Freeman en el 84 en uno de sus libros que hablaba sobre estrategia en la administración de las empresas. Y en este libro, pues él se acercó un poquito más a ver esto que nosotros le estuvimos llamando mucho tiempo públicos como un pilar importante en la estrategia. Él propone en su texto que tiene que tomarse en cuenta cuando cualquier cabeza, cualquier grupo ejecutivo está realizando su plan estratégico. Y ya sabemos que todo inicia en una mesa donde se empieza a pensar en para qué se está construyendo la empresa, cuál es ese valor por el cual se va a generar, ¿verdad? Más bien un negocio. Y se crea la misión, se crea la visión, se escogen los valores. En ese planteamiento estratégico también tiene que haber un trabajo de una mesa integral que haga el análisis de cuál van a ser esos públicos, esas partes interesadas del negocio. Entonces se tienen que incluir porque para cada parte interesada evidentemente va a tener que hacerse una estrategia, no solamente una estrategia de comunicación como que podríamos pensarlo, sino una estrategia de acercamiento con esa parte interesada, de cómo irlo enamorando, de cómo generar lealtad, porque cada una de ellas se acerca a la compañía de una manera diferente y diferenciada. También él los llama en el libro actores clave, porque como bien decíamos, cada parte interesada tiene una relación diferenciada y puede ser directa e indirecta. Es curioso porque ahorita que veamos cómo podemos diferenciarlos, uno podría decir que unos u otros son más importantes, pero al final cuando se trata de generar valor, generar lealtad, dependiendo de la coyuntura que esté pasando la organización o la coyuntura que esté atravesando el país, el entorno, el mundo, así va a recobrar relevancia una determinada parte interesada. En esto me detengo a hablarles de algo que a mí me pareció sorprendente cuando entrando nomás en el año 2020, el tema del confinamiento, el tema de la pandemia y las empresas empiezan a entrar en un caos, en una crisis de cómo mantener a sus colaboradores enlazados en sus funciones y sus metas, estando desde la casa, porque hubo un mandato, como ya ustedes lo recordarán, de aplicar teletrabajo. Entonces, ahí la parte interesada que cobra relevancia es el colaborador, el personal, el socio, como le dicen ahora las grandes compañías, el socio interno, porque son ellos o sea, la empresa tiene que resguardarlos en función de su capacidad intelectual, de su capacidad operativa, para poder hacerlos que rindan en un entorno bastante concernido, un entorno que los vino a comprimir, un entorno que los vino les vino a transformar todo su espacio y que psicológicamente incluso hasta se estuvo viendo afectado. Entonces, en esta coyuntura salta a la vista la relevancia de este público de interés. Y conforme fue pasando la pandemia y fueron sucediendo algunas, fuimos siendo testigos de una coyuntura, de cambios en una coyuntura, entonces también fuimos viendo cuáles otras partes interesadas iban recobrando relevancia.
En la cadena de valor, los proveedores, por ejemplo, también se vieron las empresas se vieron afectadas por el cambio que tuvieron que aplicar en materia de proveedores, ¿verdad? Ya el mismo producto o el producto que se nos ofrecía hacía la urgencia, la necesidad de reclamarle al proveedor o de solicitarle al proveedor alguna transformación en su esquema de servicio. Y bueno, ahí conforme fue pasando, fuimos viendo otras partes interesadas afectadas. Las comunidades, no sé si ustedes recordarán también que todo este confinamiento a nivel mundial pudimos lograr ver animales que nunca habíamos visto en los alrededores de la comunidad, ¿verdad? En las calles de barrios, incluso aquí en Costa Rica, en la parte de Heredia, se vieron animales que nunca se habían visto. Estos cambios, podría decir uno, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver que precisamente en la comunidad hay acontecimientos que se dan y que de acuerdo a la empresa o el tipo de compañía que seamos, entonces también empiezan a haber ojos puestos en otras partes del negocio, de la comunidad que tal vez no se estaban prestando atención. En síntesis, estamos hablando de que son entonces actores claves en el desempeño de nuestra compañía, y esa frase me encanta porque todavía viene a cambiar, más bien viene a reforzar este cambio que se da en aquella relación, ¿verdad? Cuando se daba, no sé, 30 años atrás, podríamos hablar de que había una relación cliente-empresa que estaba solamente supeditada a una medición de tiempo, calidad y precio. Estas eran las variables que medían propiamente la relación que existía entre el cliente y la empresa. Y vean qué interesante, porque esa visión estaba hecha para un tipo de cliente, o sea, perdón, para un tipo de parte interesada. Siempre que en aquella época era lo más relevante era conservar los clientes, porque en teoría eran las únicas partes interesadas que generaban ingresos financieros. Cuando hoy, lo hemos estado viendo, a raíz de los intangibles, hemos visto que aunque no generen directamente algunos intangibles ingresos, pueden hacer que la empresa pierda ingresos por un maltrato en temas de parte interesada. Entonces, esa relación, la unilateral, cambia a una relación en donde sí, o sea, se vuelve más, es como una relación 360, me gusta decirlo a mí. La entidad empieza a observar que ya no solamente es importante que esta persona, este cliente me compre un producto, sino que generemos una relación más fuerte para que sigamos teniendo mayores contactos, que con un boca en boca se pueda crecer más en, en, en liderazgo y en preferencia. A mí me gusta poner este ejemplo, bueno, ahora que estoy tan cerca de la playa y todo, me gustó que generalmente cuando las personas que compiten en surf, por ejemplo, no ven a sus competidores, ellos no pueden, hago la comparación de esta, y pensar en que están solos, porque abajo hay otras cosas, o porque más allá de donde está su visión hay otras cosas que pueden estar en el mar impactando su gestión o su competencia, o etcétera, ¿verdad? Veíamos anoche unos videos de un surfista que fue atacado por un tiburón blanco y en realidad en una zona en donde nadie esperaba que iba a salir un tiburón. Entonces siempre esa visión, ese cambio de visión hace que las empresas entiendan que aún estando en competencia y no teniendo un competidor cerca, siempre hay algo importante, alguien importante, una persona, una organización a la cual tenemos que prestarle atención y trabajar con ellos. Porque en el camino, por supuesto, siempre intervienen personas que andan buscando una relación ganar-ganar. Hoy esa es una frase que también se acuña mucho, y es que las partes interesadas se acercan a las empresas hoy con otros ojos también. Igual que nosotros, al trabajar en compañías o al apoyar a líderes de unas empresas, empezamos a hacer estrategias para acercarnos diferente a las personas en un diálogo que también hay que hacer,
nos damos cuenta de que ellos buscan una relación ganar-ganar. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta cuando estamos pensando ya propiamente en trabajos de comunicación, ya sea mercadeo o de comunicación estratégica. Este autor Friedman también plantea que el fracaso y el éxito, o sea, el éxito y el fracaso de una empresa no solamente le interesa, le tiene que interesar a sus dueños. Hemos visto casos, y cito acá el que recientemente ha ocurrido, en donde el fracaso de compañías como con estos nombres, ¿verdad? Empresas constructoras con estos nombres, pues está impactando a muchas partes interesadas de su empresa. Hoy podríamos decir que hay mucha preocupación a nivel de la parte laboral en las empresas si ellos van a recortar empleos, ¿verdad? Si van a dejar de percibir ciertos ingresos, si la compañía al reducir sus ingresos tiene otras expectativas de cierre de oficinas. Entonces, no solamente hay una afectación a nivel de jerarquía, de liderazgo, sino también que se afectan otras partes interesadas con hechos, ¿verdad? Cuando hay hechos, cuando hay fracasos en este caso, ¿verdad? Entonces el éxito se comparte, pero también el fracaso se comparte. Esto hay que tenerlo bastante presente. Okay. Hay dos tipos de stakeholders o partes interesadas y son los primarios y los secundarios. Los primarios tienen que ver con aquellos que la organización no puede prescindir de ellos porque los necesita para su funcionamiento. Entre ellos, pues evidentemente estamos hablando de trabajadores. Tienen una relación directa con la compañía, ¿verdad? Estamos hablando de accionistas, clientes y trabajadores. Y los secundarios, que tienen que ver que no participan directamente de esa operación, pero se ven afectados por ella como los competidores, la comunidad y otros. Entonces, bajo este esquema, ¿verdad? después de tener claro a qué nos estamos acercando con este concepto de partes interesadas de una organización, otra cosa que hay que tener muy claro, y lo decía el mismo autor, Freeman, es que al ser una acción estratégica, ¿verdad? Hay que hacer un ejercicio de diálogo para identificarlos. Primero de diálogo interno en unas mesas de trabajo interna y hacer un ejercicio de acuerdo al producto y de acuerdo al servicio que la empresa está dando, cuáles son esas partes interesadas. En lo personal, debo compartirles que estuve trabajando en las dos entidades bancarias en las que trabajé en los últimos 15 años haciendo el trabajo de mapeo de partes interesadas. Fue interesantísimo porque íbamos a iniciar el proceso de sostenibilidad y evidentemente para acercarnos cada vez más a las expectativas de esas partes interesadas era necesario que internamente se diera un trabajo integral y de sensibilización también. Cuando incluimos en las mesas de mapeo de partes interesadas a gerentes, a la parte de recursos humanos, a la parte financiera y de planificación, como lo hicimos nosotros, hubo una mesa, por ejemplo, en el Banco Popular, una mesa de trabajo de 12 personas, dando nuestro criterio profesional desde las diferentes áreas, vigilando que algunas partes interesadas no se quedaran por fuera, y se hizo una sesión, más bien se hicieron varias sesiones, en donde finalmente había que escoger estratégicamente, según el norte y el plan estratégico de la compañía, de la empresa, hacia dónde nos íbamos a dirigir. Si había, por ejemplo, alrededor de 30 partes interesadas, entonces estratégicamente se escogían 10 o se escogieron 10 o 12 con las cuales había que trabajar por un tema de hallazgos en el diálogo que posteriormente o que simultáneamente fuimos encontrando para la organización con estas partes interesadas. Este trabajo de mapeo es un trabajo estratégico, es un trabajo que no puede ser esporádico, ¿verdad? Ya vamos a ver, este trabajo tiene que ver, esta identificación de las partes interesadas es un elemento que tiene que ir de la mano, como ya bien lo decíamos, de planeamiento estratégico, de la estrategia propiamente del negocio. Y no puede ser un acto aislado. El mapeo y luego el acercamiento para hablar con estas partes interesadas y conocer sus expectativas
digamos, sus deberes también, porque en esos diálogos hay que identificar tanto deberes como derechos de parte de nosotros, ¿verdad? Como empresa y también los de ellos. Pero este diálogo no puede ser esporádico, no puede ser espontáneo, sino que tiene que ser sistemático. Y empieza a ser sistemático cuando una organización empieza por este mapeo, después de hacer una planificación estratégica y tener clara la misión y hacia dónde quiere llegar y la visión, entonces tiene que ser contemplado este mapeo y luego un diálogo con ellos para conocer qué es lo que andan buscando que de nosotros como empresa. Evidentemente, ellos se acercan a la empresa como consumidores de nuestros productos, los clientes, para citar un ejemplo, pero también podríamos darnos cuenta de qué expectativas tienen un poco más allá del consumo de nuestro producto. En el caso de entidades como las que les mencioné, es interesante porque las partes interesadas que iban externas, que tenían mucha relación y que no se nutrían propiamente del tema financiero, de los ingresos, sino más bien de influir para poder generar bienestar. Hablamos del gobierno, estamos hablando de bancos que tienen una estrecha relación. El Banco Nacional, pues su socio mayoritario es el gobierno. En el Banco Popular, por ejemplo, sus socios somos exactamente los trabajadores, son los socios y se rigen bajo líneas muy diferentes. Sin embargo, estos públicos de interés, a pesar de que no genera, bueno, en el Banco Nacional no le generaba una aportación directa, tenía muchísima relevancia para la estrategia de la entidad. En el Banco Nacional, en el Banco Popular, como eran los trabajadores, todos nosotros aportamos un porcentaje para que la banca, como la banca popular, trabajara, entonces el esquema era también interesante. Había una junta una junta directiva, pero sobre la junta directiva había una asamblea de trabajadores donde se tomaba decisiones en función de las pautas a seguir de la institución en temas bancarios. Entonces, eran dos esquemas de gobierno muy diferentes, con públicos de interés bastante interesantes desde la óptica de cómo trabajar, cómo acercarse a esos públicos, a estas partes interesadas. Entonces, reitero acá, no puede ser esa identificación de las partes interesadas, no puede ser esporádico. Me encontré, por ejemplo, esta actividad que se generó, bueno, de hecho la traigo como ejemplo, pero sí el año pasado se dieron alrededor de 5 o 7 actividades en función después de la pandemia venía un proceso de reconstrucción y entonces muchas cámaras, muchos colegios profesionales empezaron a generar actividades, algunas gratuitas y otras pues pagadas, que era como esta, una actividad para dialogar, para generar reconstrucción, y esto pues se generó a partir de la coyuntura, pero a nivel empresarial, en la vida de una corporación, este acercamiento con las partes interesadas, este diálogo para saber lo que le ha impactado el entorno, no puede ser un efecto sin planificación. Digamos que a todos los toma por sorpresa una pandemia como esta, o sea, las empresas tuvieron que repensar su propósito, repensar su forma de operación, reestructurar su manera de trabajar la parte financiera, pero esta parte de qué es lo que la gente, nuestros socios, la gente, las personas, los clientes, los empleados requieren en esta coyuntura, si no la hicieron el año pasado, deberían de estarla haciendo ahorita, porque eso es lo que va a marcar de nuevo el norte del relacionamiento con estas partes interesadas o stakeholders. Ok, reiterar aquí en esta conversación que las partes interesadas impactadas por situaciones externas cada vez buscan cosas que le favorezcan a él, a su familia, a su comunidad, a su entorno. Entonces, acá ocurrió lo que ya habíamos estado repasando hoy, y más confirmado, ¿verdad? Es el caso de que las marcas deben de ofrecer algo más que el producto y el servicio. Las marcas tienen que hablarle a sus públicos o partes interesadas con sinceridad,
deben de tratar a las personas, a las organizaciones y personas de una manera integral. O sea, ya no tienen que pensar solamente, como les decía, el cliente es el que viene a comprarme el zapato y yo le vendo el zapato y termina la relación y se acabó. No, es que en un acto, en una relación mal planificada, en esa venta, se viene un impacto que supera la parte comercial. Como me gusta poner esta imagen por el caso que se dio, y me imagino que ustedes lo recordarán, yo lo he abordado en algunas otras ponencias, lo que ocurrió el año pasado con Payless, que después debo decir que lo resolvió muy bien. Sin embargo, sucedió y tuvo que ver con que una mamá ingresa a una de las tiendas de Payless a ver zapatos con su hijo que es autista, y por una condición de su afección, el niño no usa la mascarilla porque le da asfixia o etcétera. Entonces, en la entrada de la tienda hay un protocolo establecido, ¿verdad? Y ellos tienen que cumplir con un protocolo establecido. Entonces, la mamá ingresa y le dicen que no puede entrar, que tiene que salir porque el niño tiene que ponerse el tapabocas. Ella le explica que no se lo va a poner porque el niño tiene esta. Tal vez no le dice la enfermedad, pero le dice que no, que el niño le da miedo. Entonces, a la señora prácticamente recibe un maltrato y la hacen sacada del lugar. Luego la señora, por supuesto que no compra lo que va a comprar, y la señora hace un comentario en sus redes sociales, la cuerpa, porque acuérdense también que hay algo muy importante y es el tema social, y es como la sociedad ha ido juntándose, más bien sumándole valor a estas condiciones de personas vulnerables o de condiciones especiales. Entonces, más bien se genera un grupo de personas que apoya a la señora que llega a Payless y lo acuerpa, y hay un reclamo público que se le suma en función del trato que recibió en la tienda por comprar un par de zapatos. Entonces, va más allá de las expectativas, van más allá de ser cliente y comprar un producto y demandar un servicio. Hay otras cosas que hoy están pesando y las empresas no pueden dejar de pensarlo, porque si dejan esas condiciones de lado, pues van a ver impactadas otras partes que no las tenían, digamos, mapeadas, por decirlo así. Esta frase de Einstein me encanta porque resume lo que nosotros como consumidores finalmente estamos buscando, y es ser consecuentes. O sea, dar el ejemplo no es la principal manera de influir, es la única, ¿verdad? Entonces, ser consecuentes es la palabra que me gusta utilizar cuando hablamos de imagen, de reputación, y cuando ahora, por supuesto, todo esto está vinculado con el tema de sostenibilidad, la realidad del ser consecuentes, la palabra de influir tiene que estar llena de este peso, de esta palabra de consecuencia, hacer consecuencia en sus actos, con lo que haya consecuencia con lo que diga, con sus actos. Ahora pasando a algunos casos, yo lo que no puedo dejar de mencionar los que he tenido muy cercanos. Hay hay partes interesadas ahora que a las organizaciones tienen que tener de aliados, tienen que informarse, tienen que estudiar, y gente, el sector ambientalista, la parte ambiental ha recobrado gran relevancia, y mucho más recientemente la gente está más informada, más preparada de cómo se impacta ese entorno en donde vivimos. Y las empresas tienen que ser cuidadosas de estas acciones que, al producir su negocio operativamente, van a impactar el ambiente de todas estas partes interesadas. El caso que les mencioné en una de las clases fue el caso del Banco Nacional con su fondo de infraestructura, de desarrollo, que aliado con socios que pusieron dinero, que fueron personas no necesariamente adineradas, sino más bien por la inversión que hicieron de pequeños empresarios, pues, pequeños inversionistas, se sumaron para construir un edificio para el Banco Central que estuvo ubicado en una zona que estaba siendo resguardada alrededor del río Torres. Esta alianza, digamos, del negocio, se vio impactada a mitad de camino porque, al encontrarse con un grupo organizado en la comunidad, la Ruta Naturbanas, que es una ONG que lucha por el resguardo también de algunos ríos en San José, de más bien recuperar esas zonas como parte de la comunidad, se entera y se hace un vínculo y se empieza una conversación a mitad de camino de la construcción con la comunidad para explicarles cómo va a estar el edificio ubicado
qué es lo que ellos van a obtener a cambio de esa infraestructura alrededor del río y bueno, que va a obtener también las entidades que están participando. Entonces acá lo más rico en este ejemplo es ver pasar de cómo antes la relación lineal entre cliente e empresa se viene a enriquecer con un montón de conceptos, de preceptos para, para que el consumo más bien el consumo se supere, por una palabra fuerte que es la lealtad. Ya no solamente es la entidad financiera que me vende productos y servicios financieros, sino aquella que entra en mi comunidad y más bien la resguarda y no la destruye o no la impacta. Hay otros esfuerzos que ustedes, yo me imagino, lo recordarán. Ojo al Clima es una ONG también que se involucra mucho en el recuperar cuencas de ríos urbanas, y lo mismo esta otra que es un plan de recuperación que está liderado no solamente por ONG, sino más bien aquí hay mucha participación gubernamental y lo que se hace es involucrar a las comunidades. Esos son ejemplos y me gusta ponerlo como ejemplos vinculados al tema ambiental porque es en donde hay un mayor involucramiento a nivel, digamos, de su espacio físico, sea cliente o no cliente, proveedor, inversionista, todos se ven impactados por lo que le sucede al ambiente. Entonces, estos temas vienen a mostrar cómo ha ido cambiando esa relación cliente-empresa y en donde hoy incluso puede ser que yo ni siquiera esté consumiendo un producto de esa entidad que está interesado en recuperar una cuenta, pero yo me veo involucrada viendo a esa empresa de una manera diferente, aunque no sea consumidor del producto, básicamente. Y bueno, no podría dejarles de hablar de este gran ejemplo en donde vamos a detenernos un poquito a conversar, porque para mí es un caso de estrategia de acercamiento con las partes interesadas de mercadeo, que yo le llamo 360. Y aquí, como les decía, vamos a hablar un poquito del caso. El caso me encantó para compartírselos a ustedes, simple y sencillamente, porque a pesar, y hago la salvedad, de que a pesar que el Banco Nacional en este momento tan crítico no había empezado un proceso de sostenibilidad como hoy lo tiene, como hoy está estructurado, sino estaba dando los primeros pasos. Esto fue hace 25 años, o sea, estamos hablando, perdón, hace 15 años, no está, estaba empezando a hablar de responsabilidad social, no tenía una estrategia de sostenibilidad como la tiene ahora, y lo que sí tenía era pues una oficina de comunicación y que participaba en un comité de crisis. Entonces, conforme fue dándose esta situación, y la recordarán, y si no, pues ahí tienen un chancecito para que repasen exactamente 2 días de crisis en una zona en Santa Elena, Monteverde, en una zona donde el Banco Nacional era la única entidad financiera ahí establecida y donde era la entidad financiera que tenía la mayor cantidad de relación ahí con partes interesadas. Estamos hablando de clientes, empresarios y gente que no era clientes y eran turistas que llegaban a utilizar servicios. En fin, ahorita vamos a ir viendo hasta el gobierno, ¿verdad? La municipalidad que estaban involucrados ahí. Entonces, este caso, esta situación crítica en donde murieron colaboradores y murieron también clientes, empieza a darnos información de que alrededor de una entidad financiera que da servicios hay un montón de partes interesadas que en una situación de crisis, bueno, por supuesto ahí fue donde lo vimos, pero después nos dimos cuenta que ya montando la estrategia de sostenibilidad siempre han sido importantes todas estas partes interesadas. Entonces, la crisis se da, dura 48 horas, se dan las muertes lamentables de colaboradores y en los primeros minutos, yo recuerdo que eso fue a las 3:15, estábamos trabajando en la oficina de comunicación y cuando empiezan a darnos la información desde seguridad interna, se activa el comité de crisis y tiene que viajar a la zona el psicólogo, el trabajador social, el de seguridad, planificación, contabilidad, etcétera. Un grupo de personas se traslada a la zona y es
con la que la oficina de comunicación empieza a trabajar la información. El primer contacto con parte interesada era la prensa. La prensa empezó a llamar y a llamar y a llamar, quiero información, entonces tuvimos que esquematizar la primera táctica estratégica con la prensa en una situación de crisis donde cada medio de comunicación quería robarse el show por ver la sangre. Y nosotros estábamos resguardando información para ese momento, digamos, cuando nosotros nos dimos cuenta que los asaltantes al entrar y hacer toda la balacera, ya habían 2 personas heridas, fue muy rápido el tiempo que dio y se murieron 2 personas, ya teníamos esa información, pero teníamos que actuar de una manera sigilosa para no decirlo a los medios de comunicación, y las familias las teníamos resguardadas en una zona, en un restaurante cercano para darles información dosificada. Entonces, había que estratégicamente saber qué información le dábamos a la prensa para que los papás y los hermanos supieran de nuestra boca en mano, ¿verdad? Con psicólogos y los trabajadores de lo que ya había ocurrido adentro. Esto, digámoslo así, fue la primera parte interesada que tuvimos que trabajar, prensa. Inmediatamente después, colaboradores. Parece mentira, pero cualquiera podría decir, estamos hablando de una oficina Santa Elena de Monteverde que tenía 11 empleados, con 11 colaboradores, que trabajaban en una misma zona, en donde son como quien dice más hermanitos en la zona de Monteverde, perdón, en la zona de Guanacaste, que es donde Guanacaste Punta Arenas, que así se llama la región donde estaba adscrita la oficina de Monteverde, pero todo el banco en sí se había volcado a lo que estaba ocurriendo en Monteverde. Entonces había que hacer comunicados internos, saber el tono que estaríamos utilizando. La gente estaba interesada en saber qué apoyo psicológico estaban recibiendo los familiares, querían saber si había fallecido gente, si estaba gente herida, qué pasó con los clientes. Bueno, esa era nuestra segunda estrategia con público de interés interno, que eran los colaboradores. Por supuesto que tuvimos que hacer un despliegue grande con la parte interesada, en este caso más relevante que fue la parte gubernamental, el Ministerio Público, el organismo de investigación judicial. Ellos también, no solamente la estrategia era soy su mano derecha en información de lo que tengo adentro, que toda la información ponérselas a su servicio, y evidentemente digamos, también cumplir con lo que establece la norma en un caso como este de cara a la prensa. Había que hacer una estrategia con ellos en el momento. Todas estas tácticas que estamos hablando suceden en un plazo determinado, pero ya les voy a contar, porque una vez terminado el acontecimiento, las cosas no terminan ahí. Para mí eso es lo más valioso, cuando la entidad financiera se da cuenta que hay algo que quedó dañado en la organización, que quedó en la comunidad. Y ahí es donde se hizo cargo de una situación particular para seguir manteniendo lealtad en esa comunidad en donde habían clientes y en donde no habían específicamente clientes. Entonces, recuerdo que después de toda la crisis, cuando ya la oficina es desalojada, ¿verdad? Se da una situación en la comunidad de curiosos, de la gente que quiere volver. La oficina quedó limpia en una semana, y a la semana siguiente, por una instrucción de control interno, generación de ingresos, la oficina tenía que volver a abrir. Y la gente de la comunidad estaba con mucho morbo de entrar al lugar a ver cómo había quedado, ¿verdad? Evidentemente la oficina se limpió, se pintó, quedó intacta. Entró otro personal, porque evidentemente el personal afectado que quedó estaba muy afectado, o algunos tuvieron que incapacitarse casi 6 meses. Entonces hubo otro personal que llegó a brindar el servicio. El servicio no podía interrumpirse, y entonces el banco tenía que seguir esa parte, ¿verdad? Nos hizo tácticamente generar una estrategia de seguridad, de agilidad en el servicio, para que también no se convirtiera en un lugar de morbo y un mausoleo, ¿verdad? Un monumento al crimen que había ocurrido en la zona. Ahora sí voy con una que es la parte más interesante en temas de acercamiento y de mercadeo responsable. Al haber ocurrido esto en una agencia bancaria, el Banco de Costa Rica quiso abrir una oficina con una opción. Dijo, bueno, ahora seguro la gente no va a querer seguro entrar al Banco Nacional, es una oportunidad. Vean qué interesante, porque la competencia se convierte en una parte interesada en este proceso, y nosotros de la parte del negocio empezamos a
a gestionar diálogos con las comunidades, porque teníamos ese temor de que la gente se pasara, ¿verdad? Abrí la oficina rápido, montó una agencia rapidísimo y efectivamente mucha gente empezó a trabajar con la otra agencia, ¿verdad? Ahora creo que hay 3 ahora en este momento, pero en ese momento se llevó una gran cantidad de la cartera de clientes empresarios turísticos para el otro lado. Entonces, ¿qué pasó ahí? La estrategia ya tuvo que ser muy comercial, muy de acercamiento comercial a los ejecutivos, analizar un poquito el por qué cambios están viendo en otra entidad financiera, ¿verdad? Ya esa parte comercial se desata una estrategia de 2 años y se les empieza a ofrecer otro tipo de productos específicos para los microempresarios que estaban intentando montar no solamente hoteles, sino actividades especiales turísticas para apoyar el turismo en la zona. Otra actividad que fue muy linda, y esa la lideramos desde el área de Relaciones Públicas en ese momento y comunicación, se acercaron unos, más bien unos costarricenses, unos chilenos, a proponernos, de muchos años de vivir en Monteverde, a proponernos su expertise en cultura. La señora había sido directora de la Sinfónica y dijo que la comunidad, ellos habían hecho una conversación con líderes de la comunidad y estaba muy dañada emocionalmente. Entonces, los niños, los jóvenes, los adolescentes querían, necesitaban distracción. Entonces, establecimos una estrategia de montar un espectáculo cultural, el Galerón Cultural, que lo mantuvimos vivo 2 años, en donde daban clases de pintura, danza, baile, y además cada mes llevábamos un espectáculo cultural grande, gratuito totalmente. Entonces la gente se empezó a identificar mucho con el banco, porque en realidad eran espectáculos que en la zona nunca habían llegado, ¿verdad? Nosotros llevamos, por ejemplo, allá hasta Editus, Malpaís, trajimos gente del extranjero. Entonces era gratuito, se llenaban un montón y era totalmente abierto al público, y la gente recordaba y recuerda, digamos, eventos en ese galerón cultural que al final se empezaron a hacer al aire libre porque ya no cabían. Pero hubo 2 años de llevarles, era como una inyección de tranquilidad, una inyección de paz, para que la gente pensara en otras cosas. Los cursos y talleres de mimos, se les dio cuentacuentos, pintura, arte, música, baile a los adolescentes, y se les estuvo dando con un presupuesto determinado para solventar y sanar esa parte de la comunidad. La entidad financiera decide, se celebró el primer aniversario del acontecimiento, pero decidió el segundo año no hacer absolutamente nada, a pesar de que ya la cosa se empezó en la comunidad como a convertirse en un comercio, porque querían hacer eventos para recordar eso, y la entidad dijo, no, basta, hasta aquí, ya no vamos a celebrar eso, sino que lo interno con la familia y de las personas vamos a hacer un acto particular. Y cada vez que la prensa año a año recuerda esto, entonces nosotros nos negábamos ya propiamente a colaborar, porque ya el caso estaba totalmente cerrado. Entonces la prensa empezó a utilizar información solo del OIJ y a tocarle la puerta a aquellos compañeros del banco que querían hablar, ya ahí nosotros no podíamos hacer nada. Entonces, durante estos años, no solamente, imagínense que esto ocurrió en 48 horas, la entidad tuvo que mantener una estrategia de acercamiento, de comunicación y mercadeo con diferentes partes interesadas. Y fue ahí la riqueza de todo este aprendizaje que les estoy compartiendo, donde una empresa se da cuenta que no está en una relación unilateral con quien le compra un producto y un servicio. Estoy hablando de una situación muy crítica, una situación que generó no solamente en la comunidad digamos, un daño emocional, sino a nivel del país, porque murieron muchísimas personas. Y luego la persona que quedó viva, el asaltante, también pues generó noticia y la gente siguió recordando esta actividad. Y la entidad pasó a entender que hay beneficios cuando se abre a ese sentimiento de sus partes interesadas, cuando escucha a sus partes interesadas y en conjunto pueden construir en una relación ganar-ganar. Aquí, ¿qué ocurrió? Y se los voy a decir, durante un tiempo la entidad del Banco de Costa Rica estuvo presente y no soportó, cerró. Entonces la oficina del Banco Nacional volvió a estar sola en la comunidad,
no empataron servicios, ahí la trayectoria, no sé si la lealtad, ahí sí yo no voy a poder explicarles, pero la trayectoria de la entidad del Banco Nacional en la zona pues es bastante y probablemente su lealtad estuvo favorecida por las acciones que les estoy comentando. Hay una entidad financiera que hoy está ahí, que llegó un momento después, ¿verdad? Que es el Banco Popular. Y bueno, nosotros, la entidad sabía que hay competidores, sabe que hay competidores y que en determinados momentos hay bancas o banca que puede decidir entrar en un mercado donde hay potencial. Sin embargo, puedo decir que las acciones que el Banco Nacional detonó en Monteverde en esta coyuntura favorecieron la mirada de la comunidad hacia lo que un banco que brinda un producto y un servicio estaba haciendo más allá de su función de brindar el servicio. He ahí la relevancia y acá quería compartirles este ejemplo que es un único caso. En la clase podemos ahondar un poquito más, pero lo más importante cuando hablamos de estrategias para partes interesadas, como lo planteaba al principio, la entidad tiene que verlo de una manera estratégica para que cuando lleguen situaciones de crisis como las que estamos hablando, tenga un reconocimiento de a dónde y cuál es el orden de trabajarlas, cuál es el detonante, por dónde podemos empezar, pero el diálogo con las partes interesadas nos pueden aportar muchas expectativas. Recordemos que en este diálogo lo más importante es detectar cuál es la expectativa de la parte interesada para con nosotros como empresa y a partir de esas expectativas generar un plan, ¿verdad? Ese es el plan de sostenibilidad, por lo menos en las entidades que realmente quieren esa relación ganar-ganar. Y bueno, en la parte de mercadeo y situación comercial, vean lo que ocurrió acá en Monteverde, es apropiarse de esa condición del cliente, del por qué podría estar yéndose con otro cliente, averiguar por qué y dónde están esos cambios que como organización se pueden generar. Bueno, este es el ejemplo que les traía hoy. Como les decía, podemos ahondar más adelante. Lo más relevante es que se acercaran al concepto que yo puedo suponer que con los cursos que han llevado tienen clarísimo la definición de lo que es un stakeholder o parte interesada, pero lo más relevante luego es entender que para cada parte interesada debe existir y coexistir en la empresa una estrategia de acercamiento, de relacionamiento en función de las expectativas que tengan de nosotros. Un quiebre de esas expectativas versus lo que la empresa le está dando puede hacer que haya una crisis de imagen, de reputación. El caso por ejemplo, no les terminé de decir, de Payless, fue interesante porque Payless lo que hizo finalmente fue reconocer públicamente el error, ¿verdad?, de la dependiente en su momento, pero limpiar su imagen firmando un convenio con una institución que ya venía trabajando, ellos han venido trabajando con ONGs, con una institución pro autismo. Entonces, más bien se generó una noticia positiva, la empresa Payless reconoce su error y busca aliarse a una parte interesada que como bien sabemos, en algún momento pueden ser clientes, pero no necesariamente están obligados a ser clientes para fortalecer una relación y mejorar, por supuesto, su proyección de imagen y ganar una lealtad que los pueda proteger en el futuro y convertirlos en defensores de las marcas, aunque uno no pueda ser cliente, ¿no? Entonces, bueno, quedamos hasta acá. Vamos a ver cómo continuamos con algún invitado ampliando el tema y cualquier consulta lo podemos ver en clase. Gracias. Bravo.